Más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. El gobierno del presidente José Antonio Kast retiró el proyecto de nueva ley de pesca para revisarlo, desatando críticas transversales por un eventual retroceso en su tramitación. En paralelo, el Ejecutivo confirmó recortes al proyecto Nueva Alameda, suspendiendo la extensión de la ciclovía por falta de presupuesto. Ambas decisiones han generado cuestionamientos desde el Congreso y autoridades regionales por su impacto en políticas públicas. Clave 2, durante la jornada del jueves, una marcha convocada por organizaciones estudiantiles generó cortes de tránsito y el cierre parcial de estaciones del Metro de Santiago en protesta contra medidas del gobierno en educación y sobre el alza de combustibles. La movilización avanzó hacia Plaza Baquedano, donde se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Pese a ello, el servicio del metro fue restablecido durante la tarde. Clave 3, el gobierno de Israel aseguró haber abatido al comandante naval iraní Alireza Tansiri, clave en el bloqueo del estrecho de Hormuz en un nuevo ataque en medio del conflicto con Irán. La acción se produce mientras continúan tensiones pese a contactos indirectos con Estados Unidos para una eventual tregua. El estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, sigue siendo un punto crítico del conflicto. Y clave 4, el chileno Nicolás Cepeda fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en Francia por el asesinato premeditado de su exnovia Narumi Kurosaki en un tercer juicio donde el tribunal concluyó su responsabilidad más allá de toda duda razonable, pese a no hallarse el cuerpo aún. El fallo superó la pena solicitada por la Fiscalía y provocó una emotiva reacción de la familia de la víctima, mientras la defensa anunció que recurrirá ante el Tribunal de Casación. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Ya, a ver, hartos cambios durante esta semana respecto a los anuncios del gobierno y viene entrando él, Francisco Vidal. Le cambiaron al conductor. Tengo otro pelo, pero es que estoy de reemplazo a Carlos Greich. Está en un momento muy importante de su vida. ¿Estás separando? No, al contrario. Así que le mandamos un abrazo a Carlos Greich y le damos la bienvenida ya para que hablemos todos los temas con él. Ex vocero, ex ministro, ya está todo listo para usted, para esta mañana, para que desayune con nosotros. Francisco Vidal, bienvenido a Hora Clave. ¿Cómo está? ¿Cómo llegó? Sueño, mujer. Mucho sueño, ya, pues que es viernes. Y fíjate que... Está haciendo muchas cosas también. Sí, obvio. Yo lo vi en U de Chile TV, Ciudadano de a pie. Es el primer programa. ¿Qué tal ese proyecto? Cuéntenos un poco, porque tenemos que apoyarnos entre los medios. No, a mí me llamó la directora ejecutiva del canal. ¿Ya? Es un canal, no sé técnicamente, no es la señal abierta. No, es U de Chile TV, específicamente. Claro, entonces me dijeron, mira, ¿por qué no hacemos una media hora, ¿ya? Una vez a la semana, donde expliques cosas, hechos, situaciones que han impactado en Chile? Buena medida. Entonces, la gente sintió que era poco, yo leí los comentarios. Claro, lo que pasa es que es media hora. Media hora, pues y usted es profe, entonces hace falta más espacio. No, yo hubiera seguido, pero la televisión es así, media hora. Entonces, hasta ahora hemos hecho 3 programas. Ayer lanzaron uno, que es el de las derechas. Sí. Espero hacer el de las izquierdas. Claro, corresponde. Pero además hice un tema sobre los estallidos sociales en Chile. Ah, muy bueno. Que la gente no tiene por qué saber. Tú sabes que han habido 4 estallidos sociales motivados por el alza de la locomoción. 4. Pero lo más impactante es que el primero fue en 1888. Gobierno de Balmaceda. ¿Motivado por? Subieron los tranvías. Claro, los temas de transporte. Entonces la calle se juntó en la Alameda, sacó a los caballos, de vuelta al tranvía, quemó los tranvías y saqueó la Alameda. 1888, para que tú veas. Después saltamos en la revolución de la Chaucha, el año 49. Claro. Después una cosa tremenda, que hubo en Santiago, Valparaíso y Concepción, abril del 57. Pero todo motivado
por el alza de la locomoción. Bueno, y es algo que hemos visto durante esta semana a propósito de la actualidad, porque tenemos que sacarle el jugo aquí a Francisco Vidal, no solo como profe, sino que su rol político. Mientras tomo café. Claro, sí, mientras tenga café nos puede hablar de todo y por eso tenemos que estrujarlo. Sobre la Coca-Cola, pero me parece muy bien. Es Coca-Cola. Ahora acompañado con un cafecito. Con las dos cosas. Claro. Pero va a estar bien, ¿cierto? No es mucha cafeína. Con esto despierto, pues, mujer. Ya, perfecto. ¿Ya? Además, mirándote a ti despierto más. Perfecto, ya. Tenemos harto de qué hablar porque respecto a las movilizaciones, una semana ajetreada respecto a eso, ¿se veía venir eso para las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast? Las movilizaciones, por ahora bastante modestas, dan cuenta de la reacción inicial frente a propuestas del gobierno. Alza de benzina. Propuesta que todo el mundo sabía, sí, pero una cosa es que uno sepa y otra cosa es cuando se empieza a operar. Por ejemplo, el tema de los estudiantes, hay varias, pero evidente, si el ministro Quirós dice que quiere congelar la gratuidad, explico ciudadanos, congelar la gratuidad significa que cuando se aprobaron los 5 primeros deciles, Bachelet aumentó al 6º decil, pero la gente que está en el 7º y 8º decil de ingreso familiar tiene como la esperanza, ¿no? Y para que les quede claro, ciudadanos, el 6º decil es aquella familia que acredite ingresos inferiores a 800.000 pesos. No vamos a decir que ni clase media, ni... ¿No? Entonces, la familia que tiene un ingreso de 950, obviamente que está esperando cómo sube la gratuidad. Para que tengan una idea, hoy día en la educación superior completa, CFT, IP, universidades, hay 1.450.000 estudiantes. ¿Le toca hacer clases a estudiantes de vespertino? Alguna vez hice. Ya, ¿vamos? Y ahí sobre 30 años. Obvio, entonces mira. Es parte de la polémica. De ese 1.450.000, 620.000 están con gratuidad. Y el mundo a la cual acude el ministro Quirós para reducir el gasto fiscal es poquito, son como 26.000, los que hoy día estudian mayores de 30 años. Pero hay 9.000 de esos 26.000 que estudian carrera universitaria. Y la propuesta del ministro Quirós es, a partir del próximo año, eliminar la gratuidad para los mayores de 30 años que estudian carreras universitarias. Se sacan los técnicos y todo afecta eso. Muy poquitito, pero el problema es otro. El problema es que cuando se sabe de que esa reducción es de 30 millones de dólares, o sea, la nada misma. Y empiezas a comparar tú con otras cosas que están en el programa de gobierno. Entonces tú dices, aquí estoy bajando 30 millones de dólares para que 9.000, 10.000, 15.000 hombres y mujeres mayores de 30 años no tengan gratuidad en la universidad, pero en paralelo anuncias para fin de mes la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Un tema que usted viene hace rato conversando. Y la gente no tiene por qué saber. Ahí viene el café. Mira, muchas gracias. Listo, chicos. Recargado. La eliminación a la primera vivienda con los requisitos que hay hoy día, te lo voy a decir al revés. Yo soy uno de los beneficiados. Sí, se lo escuchaba hablando del tema. Mira, significa que nos van a eliminar la contribución a la primera vivienda al que reúne 2 condiciones. Tiene un ingreso igual o superior a 2 millones mensuales. Y tiene una propiedad tasada fiscalmente en 225 millones hacia arriba que tú la puedes vender en 450. Dime la lógica de reducir, o sea, ahorrar 30 millones por acá, gastar 200 millones en esta devolución. Entonces, obviamente que la CONFET se activó si la CONFET está durmiendo. Claro, y esa es una de las mayores críticas de la derecha, de las derechas, ahora lo podemos ver así. Las derechas que, por eso yo le preguntaba si se veía venir, porque dicen, ¿y qué pasó respecto a otras demandas en educación en el gobierno del presidente Boric? Claro, lo que pasa es que las demandas de educación eran expectativas. ¿Por qué estaban callados en ese momento? La gratuidad se consolidó, pero había 2 temazos. La eliminación del CAE y el reemplazo por el FES. Es decir, los movimientos sociales se activan no permanentemente, están latentes. Miren lo que pasó el domingo pasado con el tema de
según Carabineros, 10.000 personas marchando por la Alameda contra el retiro de los 43 proyectos medioambientales. ¿Qué va a pasar el lunes? Cuando el gobierno anunció ayer el retiro de la ley de pesca. Sí. Claro, El ciudadanos, tema del día. les explico en un minuto, la ley de pesca era una sola, pero se dividió y ya se legisló sobre la fragmentación. La fragmentación es cuántos pescados para la industria, cuántos pescados para el pescador artesanal, ¿te fijas? Pero el solo hecho de retirar la ley matriz, por así decirlo, te puede generar otros incidentes el lunes. Claro, y hay una decisión del gobierno que uno observa desde esta vereda, quizás el ciudadano, como usted Sí. le dice, no lo percibe en el segundo, no se trata de subestimarlo, sino que es tanta información constante que de repente pasa un poco colado un buen chileno, pero uno que tiene ese tacto para estar observando el minuto a minuto, de repente siente un colapso de noticias porque lleva 2 semanas este gobierno y es un Pero eso sinfín de tiene temas una- que, claro, no es casualidad. No, ¿Cómo no, se no. explica? Mira, el sábado de la semana pasada, en el Mercurio, página A3, Ya. viene una columnista habitual, que yo lo conozco, fue ministro de Frey, José Joaquín Brunner. Perfecto. Y él describe que lo que está haciendo el gobierno en estos 15 días de manual, en el sentido que imita la estrategia de Trump. Claro, pues. En el sentido, el estratega de Trump, que después se peleó con él, no sé, Steve Bannon, sostenía que un gobierno tiene que inundar a la ciudadanía. De rapidez, medidas, contramedidas. Ahora, ¿eso cuánto te da? No tengo idea. En el caso de aquí se está aplicando a plenitud. Mediáticamente, en la agenda de Estados Unidos, nosotros todos los días tenemos algo que Exactamente, comentar. O sea, exactamente. y quizás por eso lo digo, la gente no se da cuenta, no percibe ese detalle, Lo pero que pasa es que te todos los inundan. días hay un tema. Claro, es como una intoxicación permanente. ¿Sí? Y eso no es Ahora, casualidad. a el gobierno le tocó algo que no tenía planeado, que es la crisis del Medio Oriente. Pero es interesante, ciudadano, el gobierno tiene toda la legitimidad democrática, pero es interesante cuando, en el caso, ¿qué ha pasado en cómo enfrentar la crisis? Claro. La lógica neoliberal más estricta te dice que si el mercado determina en una determinada circunstancia que los precios suben, hay que inmediatamente traspasar el precio al mercado, al consumidor, para que no haya ninguna distorsión. Ya. Bueno, la aplicaron. El 100% del alza generada por la guerra La se pagamos la traspasó a nosotros. los ciudadanos. Sí. ¿Qué significa eso, auditores de esta gran radio? Significa que al mes, por mes, las familias, los consumidores van a tener que ponerse con 560 millones de dólares. Y en paralelo, el gobierno aprobó unos ayuditas, ayuditas, en el Parlamento muy rápido, cuyo costo mensual es de 20 millones de dólares. El subsidio a los taxistas, a los colectiveros, a los cabros que transportan en la micro amarilla, es 20 millones de dólares mensuales. Ese es el aporte del gobierno a la crisis. Y en simultáneo, todo Chile, 560 millones de dólares mensuales. Ahora Ponerle fíjate lo paño que... frío es lo más difícil. Claro, pero fíjate, si todo esto se hace en una proyección de 6 meses, la ley que aprobó el gobierno es una proyección de 6 meses. Bueno, el informe financiero de ese proyecto de ley aprobado habla de 125 millones de dólares en 6 meses. Ese es el aporte del gobierno. Si tú replicas los 640 por 6 meses, los ciudadanos chilenos van a poner 3.360 millones de dólares. Ahora, eso no es porque alguien amaneció curado, no. Es una materialización de acuerdo a un principio ideológico neoliberal radical. Entonces te pongo, antes de esto estaba el debate de la reducción del presupuesto. Claro. Entonces el ministro Quiroz dice, mire, no me voy a enredar, todos un 3%. Pero resulta que el 3% de disminución en salud y en educación sumado son 1.000 millones de dólares. Ahora, el impacto en salud es importante porque el 83% de los chilenos se atienden en salud pública, FONASA. El impacto de educación, olvídate, el 91% de la matrícula en Chile es financiada por el Estado.
distintas modalidades, SLEP, municipal, subvencionado, pero es el 91%. Entonces, están criticando a la vocera si la vocera no... ¿Qué va a decir la vocera? Es muy temprano para criticarla. Mira, si yo le preguntara a la vocera, oiga, usted está rebajando $1.000 millones en salud y educación, y en paralelo a fin de mes ingresa un proyecto para la gran empresa que tiene un costo fiscal de $2.000 millones. Explíqueme esa sintonía. Entonces, la Mara Cedini tiene que enfrentarse a los colegas tuyos. Yo viví esa experiencia 4 años y no es fácil. Un doctorado al respecto, porque no es fácil. Como el vocero histórico, pero claro, no es fácil, y yo lo he escuchado ya hablar respecto a Mara Cedini, que es temprano y que ella no tiene una trayectoria de militancia en donde se ha mostrado como vocera, sino que tiene esta experiencia a través de programas, y claro, la vocería es muy diferente a entregar palabras. Mira, para decírtelo de esta manera, es muy distinto participar en Sin Filtro que estar respondiendo a los periodistas. Pero ¿por qué se seleccionó a ella entonces? No, hay que me meto yo, ¿ya? Pero hay una opinión al respecto política. No, yo creo que ella tiene una vinculación con el presidente, dado que la actividad política de Mara proviene de su participación en las ideas republicanas, un centro de estudio. ¿Y esas ideas no se podrían haber adoptado en otro ministerio? Porque estamos hablando de una vocería de gobierno que tiene que enfrentar todas estas preguntas difíciles. Bueno, pero mira, las decisiones de los ministerios, y particularmente los ministros de la moneda, es muy sensible, y obviamente las define el presidente. Y José Antonio Kast sabía de eso, por lo tanto, una de las mayores críticas a sus ministros han sido directamente a Mara Cedini, sobre todo estos últimos días, porque, claro, fue Priscila Vargas en el matinal quien le preguntaba respecto a estas cifras del MEPCO, y ella no sabía explicar bien. De hecho, se enredaron las dos al momento de explicarlo, porque Priscila le decía, bueno, entonces ahora que se le está cobrando esta alza de los combustibles a los ciudadanos, entonces vamos a tener más dinero para poder potenciar otros temas como salud, educación, y ella detallaba cada uno de los aspectos. Y ahí Mara Cedini empezaba a explicar que el tema del MEPCO era algo complicado, y que bueno, era más allá que eso, sino que ya había una deuda de atrás, y empezaba a hablar de esto del Estado en quiebra, sin mencionarlo directamente como lo hicieron en el posteo. Pero déjame decirte algo para los ciudadanos. Lo importante es estar bien informado para tener una opinión. Fíjate que el presidente Piñera le dejó en marzo del 22 al presidente Boric y al ministro Marcel un déficit fiscal de $18.500 millones, que se entiende por la pandemia, pero el número es $18.500 millones. Y el gobierno el presidente Boric le dejó al presidente Kast en plata de 2026 $10.000 millones. La pregunta que yo me hago es la siguiente: si Boric y Marcel con ese déficit mantuvieron el MEPCO por 4 meses, y fue el Estado el que se tragó el sapo, a los 4 meses el costo eran $2.500 millones. La pregunta, hoy día la gente me dice a mí, la derecha, no, pero que hoy día no hay reserva. Está bien, ¿cómo que no hay reserva? Hay 3.800 millones en el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Escucho a la Andrea Repeto, la mejor economista del año pasado. Dice, oye, pero si podemos endeudarnos un poco más. Fíjate que, ciudadanos, hay unas cosas curiosas en Chile. Nos hemos puesto como meta, así que, pero ya religiosa, que no puede superar el 45% de la deuda de la relación producto-deuda. Y leo que en Europa el promedio de relación es 120. Entonces, una vez más, una obsesión ideológica. ¿Y no será por un arrastre de cómo se veía venir el país en algún minuto, incluso antes de Piñera 2? ¿Ya? Que se traía esto de que Chile no tenía la deuda. No, pero te quiero decir que hay déficit fiscal desde hace 15 años, 20 años. Claro, ¿y por qué entonces existe esta imagen de que Chile no traía eso? De que ahora es algo solo de un traspaso de gobierno. No, porque desinformación. No, lo que pasa es que, y te voy a juntar el tema de la quiebra con... quiebra, el concepto de la semana. Oye, toda la estrategia de la campaña, que fue para mí espectacular, la campaña de los republicanos,
se sostuvo en la seguridad y la crisis económica. Migración, dentro de eso. Seguridad, claro, migración, dentro de la seguridad, migración. Ahora, tú vas reiterando, pero mira, hay palabras parecidas a la quiebra. Yo escuché al presidente decir el día que ganó que encontraron un país peor de lo que pensaban. Claro, la vocera estaba en la misma línea. Ya, en la campaña decían que el país estaba cayendo a pedazos. Si un país está cayendo a pedazos y decir al día siguiente que está en quiebra, es casi lo mismo. Pero es diferente, porque por eso llamó tanto la atención el concepto de estado en quiebra, y no solo a través de palabras en alguna entrevista, sino que fue en un posteo del gobierno. O sea, en un documento oficial de alguna otra forma, en redes sociales. Mira, el error es fundamental es que cuando usas palabra quiebra, los acreedores nuestros en el mundo dijeron, ¿cómo es la cosa? Se retraen, se asustan, claro. En paralelo tenemos el rico país más bajo de América Latina. En paralelo, si pidiéramos un préstamo a la banca internacional o a los organismos internacionales, nos cobrarían la menor tasa de interés de cualquier país de América Latina. Bueno, y esa utilización del concepto la atribuye a que todavía sigue el gobierno en una idea de campaña, como que no han salido de ese no, tiene que salir, porque es muy distinto estar en una plaza arriba de un cajón de manzana a estar en La Moneda. Así de simple. Y el tema yo creo que el concepto de quiebre usado, el que lo usó se quedó en la plaza arriba de un cajón de manzana. Valenzuela fue quien se adjudicó el concepto, claro, el responsable, pero hay una serie de, y lo sabemos, dentro del equipo que se hace responsable, no es el community manager, claro, el chico que lo postea, sino que hay todo un equipo que toma la decisión de cuáles son las palabras que se articulan. Con una intención del control de la comunicación gubernamental tremendo, pero no les va a resultar. Mira, 25 ministerios, 40 subsecretarías, decenas de cargos regionales. La lógica de que nada salga sin un control editorial. Ya lo están llamando hasta ahora, muy temprano. Espérate. Que nada salga sin control editorial, ahí quedamos. Bueno, respecto a este estado en quiebra y el posteo en específico en redes sociales, también hubo un hackeo a las redes sociales del gobierno. Esa es otra dimensión. Es otra dimensión, pero dentro de las comunicaciones. De ciberseguridad. ¿Cómo hay que cuidar eso para el gobierno de José Antonio? De hecho, hay una oficina hace mucho tiempo en La Moneda que se encarga de eso. Sí, porque cuando era vocero, el tema de las redes sociales no era tan importante como ahora. En mi caso, claro, no existían. No existía, pues. Obvio, así de simple. Me imagino que las páginas web y todas estas cosas sí, pues, pero lo que significa una cuenta de una red social ya es otra cosa, y que cualquier persona llegue y postee lo que sea, es un tema, y que lo hemos visto, bueno, en este caso en el inicio del gobierno de José Antonio Kast, pero son cuidados que tienen que ver no solo desde el aspecto de las redes sociales, sino que a la larga en las comunicaciones que implican para el gobierno nuevo, y que además fueron los mayores críticos en ese mismo aspecto con el gobierno anterior. Claro. Ahora, mira, lo que pasa es que entender cuando uno tiene posiciones distintas. Ayer me mandaron un video con el candidato José Antonio Kast reaccionando a un alza sustantiva de los combustibles hace 3 años. Ya, sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. ¿A qué llama el candidato Kast? A salir a la calle. Claro. ¿A qué llama el presidente Kast? Y es lógico, a comerse el sapo. Ajá. Fíjate que ayer me enteré de que el presidente de Bópoli, un ciudadano de apellido Santamaría, una cosa así. Sí, ha estado aquí con nosotros. Ya, va a ser embajador. Pero yo me acordaba que el señor Santamaría en la campaña dijo que le dolía la guata votar por Kast. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasa ahí con las derechas? Con tanto movimiento. Yo creo que el señor Santamaría no era tan cobarde esa derechita. Parece que tomó Imecol, porque ya ahora puede ser embajador y no le va a doler la guata. ¿Estamos? Ya, pero esos cambios los vamos a ver a través de estos 4 años. No, es la vida. Bueno, es la vida y es la política también. El ciudadano. No, y es la política, y es la universidad, y es la radio, claro, y es la tele. El ciudadano de a pie quizás no está. Le duele eso. Obvio, le molesta. Pues. Sobre la historia que un político dice una cosa y después tiene que cambiar, pero también son las transacciones que existen en la política. Claro. Y es algo que vamos a ver. Francisco Vidal, ¿con qué otras cosas está aparte de ciudadano de a pie? Lo vi entrevistando a Johannes Kaiser. Muy bueno. Sí, gran entrevista en la radio del Conquistador. Sí, pues en su programa y se dio el match y funcionó. Sí. Podrían darse más cosas a futuro. Yo creo que es impresionante la
la fortaleza ideológica de Kaiser. Porque debe ser el único que en Chile que te diga lo siguiente, que la justicia social es un robo. Me lo dijo a mí. O sea, que me lo diga a mí me da lo mismo. No, le claro, dijo a los auditores de la radio. Y en su campaña también. Oye, y le decía con las contribuciones, otro robo. Y los impuestos, más robo. Ajá. Pero hay una fortaleza en lo tajante que es él respecto a esos temas. Claro, en el sentido que es curioso en Chile. Post 90, tuviste en los 90 y los 2000 una derecha cuyo liderazgo era Piñera. Que la otra derecha le dijo, derechita cobarde. ¿Estamos? Y se desplazó el electorado de derecha. Desde la derechita cobarde a la derecha sin complejo. Pero esa derecha complejo es tan fuerte que se dividió. Sí. Republicano y libertario. Y el lado de Kaiser. Les voy a dar un dato ciudadano. Primera vuelta presidencial en la derecha. Republicanos 24. Libertarios 14. Me da 38. Chile Vamos, lo que ellos llamaban derechita cobarde, 12. Con Evelyn Matei en la cabecera. Sí. Se desplazó, pues. Pero hay un tema que tiene que ver con la figura de Johannes Kaiser en sí mismo, más allá de su grupo, que él sigue siendo un candidato durante 4 años más. Yo te decía que hoy día hay 1, 2, 4 candidatos. A ver, ¿cuáles? Les guste a ellos o no, pero los hechos de la vida. Porque Johannes Kaiser no lo niega. Kaiser y Parisi son candidatos. Sí. Y yo le agrego Boric. Ya. Tampoco lo descarto. Y Jara. Ah, perfecto. Y le agrego además a la Guaite Bodanovich, el alcalde de Maipú. Que no está muy entusiasmado, pero hay otras cosas en la interna, me imagino. Ahora, desde el punto de vista del gobierno actual, que Boric, Jara o Bodanovich se levanten en el transcurso del tiempo es parte del paisaje. Lo que más lo va a joder es Kaiser y Parisi. Sí, porque tienen además en el Parlamento... Bueno, Kaiser tiene 8 diputados y una senadora y Parisi tiene 14 diputados. Y hay negociaciones que conversar al respecto. Claro, ya se vio. Es que ya no se están negociando. Claro, ya se vio en el tema de la presidencia de la Cámara. Bueno, y es un tema que también hemos conversado durante esta semana. Estamos con Francisco Vidal, si es que no reconocen su voz, por supuesto. Ex vocero, una última pregunta respecto a Michelle Bachelet. Chile le quitó el apoyo. Sí, claro, o sea, el gobierno de Chile le quitó el apoyo. Y se reunió la semana anterior. El viernes. Con José Antonio Cast. Hay un guiño al respecto. No, lo que sucede es que esa reunión, de acuerdo al gobierno, fue el momento en que el presidente Cast le dijo que no la iba a apoyar. Claro, y uno imaginaba quizás todo lo contrario. Imaginaba. Pero vamos a tener una cosa curiosa. Ella tomó la decisión de proseguir, entonces... Va por Brasil y México. Para el cargo más importante del mundo, resulta que el gobierno de Chile no la va a respaldar y sí los brasileños y los mexicanos, y después se van a integrar otros países. ¿Podría ser la única postulante que no tiene el apoyo de su país? No, es que lo que pasa es que había una argentina que Costa Rica también tiene... No, la de Costa Rica es formal del país. Sí. Pero la Argentina, que todavía no se ha matriculado... Ah, perfecto. Esa Argentina no viene con el apoyo de Milei, porque Milei le apoya a otro. Ya. ¿Estamos? Y en Senegal surgió otro que también no es formal. Entonces van a caer. Yo creo que al final vamos a tener la costarricense, el argentino y Bachelet, pero no por el gobierno de Chile, sino que por México y por Brasil. Y tú sabes que el otro día leí, me sorprendió que Keiko Fujimori, que está en campaña, dijo al pasar... Yo si fuera presidenta apoyaría a Bachelet. Keiko Fujimori. Un apoyo peruano por el costado. Pero lo importante es que Michelle Bachelet sigue en la carrera y eso vamos a ver cómo también se desencadena a la larga. Imagínense, gana. Bueno, ahí podría haber conversaciones con el gobierno actual. Recordando la historia, en plena crisis de la Unidad Popular, que fue un momento tremendo, cuando Paulo Neruda fue nombrado, distinguido como premio Nobel, nadie en la derecha objetó eso. A pesar de su figura. Y era militante comunista, pero... Mira.
Mira cómo cambian los países. Es que hay un guiño político aquí sin duda y por eso la conversación que tuvieron una semana antes respecto a eso. Ya pues Francisco, ¿se va a turno ahora o no? A turno. ¿Qué hace? Ya, mándale saludo a los chicos. Ahí estoy. Lo vemos siempre. Tengo una ventanita pero la clave. Una lectura. Ah, perfecto. Sí, pues si se va más tarde a turno, si hace su tour de medios. Exactamente. Ya, buenísimo. Y para que lo vean también en UD Chile TV. El próximo viernes estamos rezando. Así porque ¿qué va a estar en misa? ¿En la misa de la moneda o pero si es Viernes Santo, mujer. Yo pensé que estaba haciendo alusión a las misas que volvieron a la moneda. Sí, todos los días parece. ¿Y usted iba como vocero, no? No. ¿A esas misas? Lo que pasa es que la misa en la época más tradicional era los días viernes. Y ahora son 3, 4 días a la semana. Sí. Es harto igual, pues para que vaya como está viviendo el presidente con su familia. El día que yo vea al gabinete en procesión con una vela en la mano. Ahí van a cambiar las cosas probablemente. Francisco Vidal, exministro, vocero eterno. ¿Y el de Carlos dura cuánto? Pregúntele, pues ahí al micrófono. Mándele saludos. Carlito, para su luna ¿en qué situación está? ¿Luna de miel? Parece que hoy día mismo parte su luna de miel, así que le mandamos un abrazo a nuestro compañero. Disfruta. Gracias, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más en esta hora clave. Ya, muchachos. Oye, me llevo mi café para tomar. Nos vamos a una pausa ya, perfecto. Menciones. Vaya a la terraza. Y tomar el café. Yo le cuento por mientras a Francisco Vidal y a todos nuestros auditores que micasinoenvivo.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganar unas lucas extras. Si te registras con el código promocional música, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en micasinoenvivo.com. Y él se está preparando su café, a ver si lo puede pinchar la cámara para que lo vean en el streaming, porque con él, Francisco Vidal, también puedes descubrir el Black Coffee Sale de Café Amati. Desde hoy, viernes 27. Sí, pues Amati. Mira, aquí tenemos hasta modelo para nuestro café, porque desde hoy hasta el domingo 5 de abril disfruta un 30% de descuento en las categorías de packs y café. Es el momento perfecto para renovar tu café con calidad premium y sabor inigualable. Ingresa a cafeamati.cl y revisa todos los detalles, porque Café Amati es la cualidad de un café fresco. Imagínate en una fiesta en el Caribe, vaso en mano, cero pendientes, viviendo el sueño. Qué rico, ¿no? La verdad es que todo esto se hace posible si es que te jugaste un loto. Si no lo has hecho todavía, hasta ahí llega el sueño. Juega tu loto con todo y podrías cumplir los tuyos. Hazlo en Agencias Polla o en loto.cl. Loto, si no juegas, no ganas. Y ahora sí, nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más en la 92.9.